Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, estamos viendo modulación AM, vimos características, vimos cómo se obtiene el ancho de banda, cómo se forma la envolvente. A ver, muy bien, vamos a ver. Steven, ¿cómo se formaba la envolvente? ¿Me estás de acuerdo? Disculpen que no le escuché. ¿Cómo se forma la envolvente de AM? ¿Cómo se forma la envolvente? Ya ¿Cómo se veo. forma la envolvente? Era con la ecuación de la modulación. La ecuación de la modulación. O sea que todo el valor de la señal BAM de T me dices que hay que poner, que va a ser igual a la portadora menos un medio de qué, coseno de la frecuencia de la portadora más la frecuencia modulante, esto por el tiempo, más un medio, coseno de 2pi, perdón, acá me falta 2pi, de la frecuencia angular menos la frecuencia de la portadora menos la modulante. De aquí viene la fórmula, de aquí viene la forma de la envolvente, te digo. La forma de la envolvente son el resultado de cada puntito de aquí, es como que fuera un vector, donde yo tengo la componente de la frecuencia superior con la frecuencia inferior y tengo la resultante de la intensidad de campo, o del, mejor dicho, del vector de la portadora, ¿no? Tomando en cuenta que van a ser mayores porque nosotros vamos a tener aquí frecuencia de la portadora, acá tengo frecuencia superior y acá tengo frecuencia inferior. Acá va a ser que la frecuencia superior va a ser mayor a la frecuencia de la portadora y acá la frecuencia inferior va a ser menor, y todas giran en sentido horario o antihorario, ingeniero. Giran en sentido horario. Antihorario, ¿no? En sentido antihorario, por eso se forma la envolvente de eso. Gracias, Steven. Harán el favor de revisar, por favor, lo que nosotros hemos visto. Lo que estaba diciendo era la de acá, ¿no? La fórmula de lo que ustedes ya vieron era la envolvente, el vector. Cómo se forman los vectores para nosotros tener la frecuencia de la señal. Y vimos también el espectro de frecuencias, la ecuación que nosotros podemos generar tanto en función de la señal o de la amplitud de la portadora o de la modulante. Que me faltaba multiplicar por EM, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer algunas cositas. Vamos a ver AM en función de la potencia y en función de la corriente, pero hay otra función, es decir, que vamos a tener el dominio que teníamos nosotros de la función que era en función de la frecuencia, el dominio de la amplitud. La otra que teníamos el dominio de la frecuencia y el dominio del voltaje, y vamos a ver la otra que es el dominio de la potencia en función de la frecuencia. Tomando en cuenta que el índice de modulación, ¿qué significa? A que era igual. A que era igual el índice de modulación en AM. ¿Y qué condición debe cumplir? Sarita, por favor, si me ayuda. El índice era igual a la amplitud de la moduladora sobre la amplitud de la portadora. Ya. Y este debe ser mayor a 1, ¿no es cierto? Sí. Mentira, no debe ser mayor a 1, ¿no? Jamás debe ser mayor a 1 porque ahí es sobremodulación. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cuidado. No debe ser mayor a 1. ¿Ok? Y recuerden que el índice de modulación también está en los valores máximos y los valores mínimos, que sería valor máximo, que sería menos, más del valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Para atender esto. Ok. No sé si tengan preguntas acerca de lo que hemos visto hasta aquí, por favor. ¿Están haciendo los ejercicios de Tomasi? Ingenieros. Cuando hay tiempito, seguimos avanzando. Seguirán haciendo porque a la par ya se les va a acumular más cosas, y entonces es lo que yo les indico para que no se les acumule más trabajos de los que ya tienen, ¿no? Ok, veamos la distribución de la señal analógica en función de la potencia en AM.
Yo tengo que la potencia de la portadora, aquí está la fórmula, voy a estar aquí, me sale que la potencia de la portadora es igual a 0.707 que multiplica S cuadrado sobre R. Pero como nosotros sabemos que la potencia es igual a B por I, nosotros vamos a tener que la potencia es igual a B cuadrado sobre R o es igual a I cuadrado por R, ¿no es cierto? Es lo que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿de dónde sale este 0.707 de voltaje al cuadrado sobre R? ¿De dónde sale? Santiago, ¿qué opina Santiago? Santiago, ¿qué dije? Teneda, perdón. Ingeniero. ¿De dónde tengo ese valor de 0.707? Ingeniero Teneda, ¿estás ahí? Sí, aquí está. Allá. Señor, Ese valor creo que correspondía al valor de la corriente eficaz. la corriente eficaz. ¿A qué es igual el voltaje eficaz? ¿A qué es igual el voltaje eficaz? ¿Ah? Al voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Sí, no? Ya, entonces si nosotros tenemos este valor sale 0.707. Si ustedes sacan el inverso, poniendo que sea 1 voltio el voltaje máximo, entonces ahí me sale que sale 0.707. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces la potencia sale del voltaje eficaz. Nosotros podemos tomar en cuenta que el voltaje RMS o eficaz varía en función del tiempo. Igual pasa en esto. Recuerden que modulación AM también podemos enviar voz, datos y video, pero un poquito más lento. Cuando nosotros ocupemos los sistemas de microondas para nosotros transmitir datos, queremos transmitir desde el punto A hacia el punto B, nosotros vamos a transmitir primero voz, después datos y después video. No al mismo tiempo en sistemas de, perdón, microondas, no al mismo tiempo, sino se va a saturar el ancho de banda. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que la potencia es igual a 0.707, que es igual a la amplitud de la portadora al cuadrado sobre, que es ley de nada del otro mundo. Ahora, esto de acá me sale que es igual a S cuadrado sobre 2R. Muy bien, a ver, pensemos un poquito. Ingeniero Santiago Gómez, ¿qué opinas? ¿De dónde sale ese valor? El S cuadrado sobre 2R. ¿Sí? Eh, A ver, yo aquí tengo mi fuente y aquí va a ir hacia una resistencia de carga, RL, ¿no es cierto? sí, Ya, ¿qué más? Aquí debe haber una resistencia interna de la fuente que va a ser la señal de la S en este caso. Para nosotros aplicar la distribución de potencia en AM se considera que vamos a ocupar máxima transferencia de potencia. Y si aplicamos máxima transferencia de potencia, significa que la resistencia interna del generador debe ser aproximadamente igual a la resistencia de carga. No me estoy inventando, eso dice la teoría. Entonces, con eso es como decirle que el voltaje en la resistencia RL va a ser igual al voltaje por RL, ¿no es cierto? ¿Estamos bien?
no se divide. Ah, ya. Ahí sí estamos de acuerdo. Yo pensé que no me estaban parando bola. AS sobre EDL. ¿No es cierto? Sí, ingeniero. Voltaje es igual a la tensión sobre esto. Pero la tensión, como son iguales, la tensión va a ser que la mitad, ¿no? Sí, S sobre 2, o mejor dicho, BRL va a ser igual a S sobre 2R. ¿Están de acuerdo? y el cuadrado. La corriente es igual a ¿qué? A voltaje sobre Resistencia. resistencia. La corriente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje S sobre 2 veces R. Entonces, el voltaje RL va a ser igual a la corriente por la resistencia RL. Esto va a ser igual a S sobre 2R por RL. ¿Cierto? Aquí lo único que estoy comprobando es que tengo S sobre 2. Pero yo tengo en cambio que la voltaje RL es igual a S sobre 2, ¿no? ¿Y por qué tengo esto? Entonces, ¿para qué tengo esto? Potencia de la resistencia RL va a ser igual a S sobre 2R y por potencia por la corriente que va a ser S sobre 2. ¿Ah? ¿Qué es la corriente? S sobre 2. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Estoy poniendo corriente por voltaje. Potencia RL va a ser igual a S cuadrado sobre 4R. Potencia RL. Pero ¿por qué me sale para 2R y no me sale para 4R? por, No está considerando la resistencia interna. Correcto, pero ¿y qué tengo que poner ahí? ¿Qué fue? porque la resistencia es o sea, por el teorema de máxima transferencia es la misma. O sea, 2R y 2R. Sí, pero si yo aplico la idea, me está saliendo por 4R, me está saliendo. Pero ahí me dice que la potencia de la portadora, esto ya está claro. Eso está muy claro, ¿no es cierto? Que nos sale que es igual a B cuadrado sobre R. Ahora, ¿de dónde nos sale este que es igual a acá? Lo único que está haciendo es que no está calculando todo el valor, sino solo está aplicándole a la resistencia de acá. Es decir, que la potencia aquí en esta va a ser igual a ¿qué? Potencia es igual a B cuadrado sobre R. B al cuadrado, que es el valor de esa potencia, es S al cuadrado, que es S al cuadrado sobre 2 al cuadrado sobre R, ¿sí o no? Entonces ahí me queda que esta potencia va a ser igual a E cuadrado sobre 4R, que sería S al cuadrado sobre 4R. Ya me está saliendo por ley de acá, me está saliendo lo mismo, y acá me está saliendo lo mismo. 4R, ¿y por qué es sobre 2R? Engineers. Nathan, ¿qué opinas? Mm, no sé, Inge, tal vez si solo se pide la mitad de la potencia. Pues dice que la potencia de la portadora es igual a S cuadrado sobre 2R. Voy a dejar esta parte. Vamos acá. Me voy a ir al. ¿Cómo se llama? Espera. El de aquí.
Ok, sí le ven ahí, ¿no es cierto? Sí, Inge. Sí, sí se ve. Ya, chévere. A ver, me dice que la potencia de la portadora es igual a S cuadrado sobre 2R, me dice. O que es igual a 0.707 S sobre R, ¿no? Es lo que me dice la ecuación, que sería al cuadrado, me faltaría. Todo esto al cuadrado, me dice. Ya. Un punto a la nota de la prueba para sacar esto. A ver. S al cuadrado sobre 2R. Inge, A ver. eh, o sea, de lo que le estaba viendo, como decía el valor eficaz del 0.707, o sea, Ya. es 1 sobre raíz de 2. Correcto. De lo que veo aquí solo le está elevando eso al cuadrado para que le salga el 1 medio y ahí Ya. queda S al cuadrado sobre 2R. Le saco un aproximado. O sea, es el equivalente de aquí a acá nada más. O sea, es que el 0.707 era como que la aproximación porque de ahí es 1 sobre raíz de 2. Y claro, eso Correcto. al cuadrado sale 1 medio. Claro, y solo le reemplaza. O sea, lo que pasa es que el 1 sobre raíz de 2 es esto. Ok, muy bien. Sí. Nadie se dio cuenta, porque en realidad es el equivalente con el voltaje eficaz. De ahí en realidad esta resistencia interna lo que hace es que es despreciable, es cero para nosotros. Si nosotros tomamos esto y tomamos en cuenta EC y nosotros aplicamos máxima transferencia de potencia, dice que la resistencia interna es igual a la resistencia RL. Dice que la potencia en RL es igual a la corriente del circuito por el voltaje en RL. La corriente de todo el circuito aquí es igual a la corriente de C sobre RI más RL. Pero como esto es cero, esto es igual a S sobre RL. Si estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje VRL va a ser igual a ¿qué? A la corriente que va a ser S sobre RL por la resistencia que es RL, ¿no es cierto? Ingenieros, entonces ahí me sale que BRL va a ser igual al voltaje de la portadora. Entonces la potencia en RL va a ser igual a S sobre RL por S. Potencia PRL va a ser igual a S cuadrado sobre RL. Pero aquí me queda que la resistencia es R. ¿Y dónde sale el 2R acá? Si yo no le tomo en cuenta que sea 0, aquí me queda 2 veces RL. Acá me queda en cuenta 2 veces RL. Aquí le elimino R y me queda para 2. Este valor se va a quedar para 2 y me queda el valor. No sé si estamos de acuerdo. Inge. ¿Sí? Bueno, esto es para saber de dónde sale, ¿no? En realidad, para saber. Es pura ley de Ohm. Pero en realidad la potencia de la portadora les va a salir que es igual a la potencia de la, perdón, la potencia de la portadora es la voltaje de la portadora al cuadrado sobre 2 veces R. R toma en cuenta la resistencia interna de la fuente más la resistencia de carga. Por eso, si nosotros le despreciamos esta resistencia, le va a salir S sobre ¿cuánto? Sobre RL. ¿Está bien también? O esto es igual a 0.707 S al cuadrado sobre R, tomando en cuenta que R es la carga que vamos a ocupar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Inge, Mande. creo que sigue saliendo 4 en la fórmula de PRL. Ah, recién se dan cuenta. Porque acá yo lo que yo tengo es S al cuadrado, la potencia, a ver, voltaje, yo tengo S al cuadrado. Acá estoy poniéndole
voltaje por corriente. ¿Y por qué va a ser R cuadrado? El 4 digo, Inge, porque el voltaje faltaría ponerle sobre 2. No, pero yo estoy poniendo potencia es igual a V por I. Ah, ya. Solo estoy poniendo voltaje es igual a potencia sobre I. Si tú te das cuenta aquí, la corriente es igual a S sobre 2 RL, que es el voltaje sobre las resistencias de la sumatoria. Aquí esta parte. Y digo, voltaje RL va a ser igual a ¿qué? A la corriente, que es igual a S sobre 2 RL por RL. Corriente por resistencia. Elimino esto y me queda S. Aplico B por I. B es igual a ¿qué? A C a S sobre 2. ¿No es cierto? Perdón, la corriente es esto. La corriente es de acá. Y me queda, no, sí me queda también. Sí, Inge. Sí, tienes razón. 4. Es despreciable y si no queda, ahí solo queda sobre 2. No sigue siendo. Si es que fuera despreciable, igual sale sobre 2. Te sale sobre 2. No, Inge, ya. Es que acá ya se eliminaría el 2 del voltaje. No sigue saliendo igual. Pero me va a salir 4R. No, ya no quedaría sobre 2. Si es que fuera despreciable, solo sobre RL. A ver, la corriente me sale igual a S sobre 2RL. Punto. Hasta ahí estoy de acuerdo. Por la corriente es igual a S sobre 2. Aquí. Si yo le desprecio RL, la resistencia interna, si yo desprecio, ¿qué me quedaría? A ver, hagámosla acá. Si yo desprecio que la resistencia interna es igual a 0, me va a quedar que I es igual a S sobre RL. Y también me va a quedar que el voltaje RL va a ser igual al voltaje S sobre, no sería 2RL, sería sobre 2 nomás, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo ahí? Solo sería ese, Inge. Solamente ese, que estamos despreciando Solamente la ese. resistencia interna. Y ya no sería 2RL en la corriente. Por eso, a ver. En BRL ya no sé. Ya no chumamos, a ver. Corriente de circuito va a ser igual a la S sobre RL. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí, ¿no es cierto? Voltaje de la resistencia RL, ¿a qué es igual? Voltaje va a ser igual a S sobre RL por RL. Elimino y me queda que es de C porque va a ser igual a voltaje si es que yo desprecio. Potencia va a ser igual a B por I. Potencia va a ser igual al voltaje que va a ser S por S sobre RL. Y me queda que es igual a S al cuadrado sobre RL. ¿O me equivoco? Inge. Ya. Porque a mí me queda ahí. A mí me queda ese valor. Si nosotros tomamos en cuenta, ahora, me ayudan, por favor, si me equivoco, me ayudan. Aquí es cuando la resistencia interna es igual a 0. Ahora, cuando la resistencia interna sí tiene un valor cuando es RL, me queda que la corriente es igual a S sobre RI más RL. Voltaje RL va a ser igual a S sobre 2 veces R por R, que esto va a ser igual a S sobre 2. Potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje va a ser igual a S sobre 2 por S sobre 2R. Entonces ahí me queda que es S cuadrado sobre 4R. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Ingenieros, esta ecuación es cuando no está tomado la resistencia interna y esta es cuando sí está tomada la resistencia interna. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí.
Sí. ¿Por qué sale ahora 2R? Lo que pasa es que nosotros lo que está haciendo el circuito o la equivalencia es que está tomando en cuenta es que la potencia que está enviando de aquí es que el voltaje de aquí, esta resistencia es como que hubiera un divisor de tensión aquí y la resistencia R1 con la R2 van a ser la sumatoria de las dos. Entonces, la potencia de la portadora va a ser igual a la tensión que se va a dar en los nodos A y B, no tomando en cuenta la resistencia interna que va a ser S cuadrado sobre R, R equivalente. R equivalente va a ser R1, pero sería R1 más R2. R1 más R2. Pero tendríamos que tener que R1 va a ser igual a R2, la condición que R1 sea aproximadamente igual a R2 para que se cumpla esta condición. Es media sui generis esta parte, pero si nosotros nos damos cuenta, ¿qué pasa si es que yo tengo una resistencia R? Y varía a 2R y este varía a 4R. Les digo, si este es 100 ohmios, esto es 200 ohmios, esto es 400 ohmios. La pregunta es, ¿la corriente se ve afectado, perdón, la potencia se ve afectado bastante aquí? En este caso, analicemos para que vean que no soy loco. La potencia, si es que el voltaje es igual a 10 voltios, ¿cuánto es la potencia de acá? ¿Cuánto es la potencia en este punto? La potencia va a ser igual a que a B al cuadrado sobre R. Sería 10 al cuadrado. ¿Se me pueden olvidar, por favor? La resistencia de 100 en G. 200 ohmios, por favor. Ah, 200. Un medio. 0.5. 0,5 en G. Acá, cuando es 400, 0,25 en G. ya, 0,25 vatios. Cuando ahora yo le pongo que la resistencia, por ejemplo, si el voltaje es 5 voltios, ¿cuánto me sale? Y la resistencia, sí, 5 voltios, ¿cuánto me sale? 0.125. 0,125 y acá me debe salir 0,0625. Sí, 0,0625. Ya, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. Quiero el mismo voltaje de 10 voltios, pero la resistencia de aquí es 1 kilo ohmio, que sería 2K, 2K y este es 4K. Diga, calcúleme por favor, que sería 10 al cuadrado sobre 2K. Sale 0.05 vatios. Y el otro cuando es 4K, Sale 0.0. 0,025. 0,025 vatios. Bueno, acá le voy a decir 0,05 vatios y acá va a ser 0,03 vatios. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Al punto que quiero llegar es que nosotros para tener la potencia de la portadora que nosotros estamos calculando que es igual a S al cuadrado sobre 2R, a nosotros nos sale 4R o nos podemos poner el valor de R. Lo que quiero decir es que si nosotros mantenemos el 2R, la potencia que se va a consumir o le vamos a tener es de 50 milivatios. Acá va a ser de 30 milivatios. Va a haber una diferencia de 20 milivatios. Si yo tengo una diferencia de, por ejemplo, acá sí es bastante, ¿no? Entre 0,50 y 0,25 yo tengo 0.25, se puede decir 25, 250 milivatios la diferencia, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta el balance de energía. Entonces, si yo tengo la fórmula PC es igual a la amplitud del voltaje al cuadrado, o que es igual a S cuadrado sobre 4R, eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que sí nos va a afectar en un 25% la potencia en la fórmula, ¿no? Para poder nosotros tener. Entonces, aquí debemos tomar en consideración
que la máxima transferencia de potencia le está haciendo para dos resistencias entre dos nodos, A y B, y que estas resistencias RA y RB, tomando despreciable esta resistencia, que RA con RB va a ser igual, ¿no? Para nosotros calcular la potencia. Nosotros calculando la potencia aquí entre los nodos, potencia entre A y B va a ser igual a la tensión al cuadrado sobre el valor de 2 de RA más RB, que es la equivalente. Tomando en cuenta que son iguales, va a ser 2 veces R, ¿no? Entonces, en esta condición se aplica cuando la carga están dos resistencias equilibradas para tener un divisor de tensión. ¿Para qué se hace esto? Para mantener la corriente y poder variar la corriente hacia otra carga que nosotros podemos tener en paralelo. Tomarán en cuenta eso, ¿ya? No sé si está claro hasta ahí. Ok. Vamos acá. Las potencias, no sé si estamos, no sé dónde estamos. Ok. Estamos acá, ¿no? Listo. Las potencias de banda lateral superior y las de banda lateral inferior, me sale ahora que es igual a MC cuadrado sobre 8R. Tomando en cuenta que el índice de modulación es igual a S sobre, perdón, EM sobre S, ¿no es cierto? Ya, pero las potencias de banda lateral superior e inferior me sale que es igual al índice de modulación al cuadrado por la portadora al cuadrado sobre 8 veces R. ¿De dónde me sale esa relación? Gustavo, me dices, ¿no? Para hacerme acuerdo de lo que dijiste anteriormente, ¿no? Y Ya, todo suma ahorita, todo resta. La banda lateral superior y la banda lateral inferior queda en función de el índice de modulación, que va a ser igual a m cuadrado por la potencia de S al cuadrado sobre R. ¿De dónde sale eso? A ver. El índice de modulación que nosotros tenemos. M cuadrado sobre C. Ya. Las bandas laterales, no sé si se acuerdan ustedes, la amplitud de la banda lateral de cuánto es. MS cuadrado sobre 2. Antes de pasarnos acá. La amplitud de la banda lateral superior y la amplitud de la banda lateral inferior era igual a M por S sobre 2. No sé si estamos de acuerdo ahí. Sí. Ya, entonces esto es de la fórmula de la función de voltaje. Esta es la amplitud de voltaje. Sí, la amplitud de voltaje. Ahora, nosotros tenemos la potencia de la portadora que es igual a S al cuadrado sobre 2R. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí reemplazo, le puedo decir que este valor va a ser igual a que me puede elevar al cuadrado, que me quedaría m cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto elevo al cuadrado y me va a quedar m cuadrado, s cuadrado, sobre 4 y por 2r, ¿no? Perdón, no puedo ver acá. Potencia de la portadora va a ser igual a s al cuadrado sobre 2r. Si sabemos que la amplitud de la portadora es ms sobre 2 al cuadrado. Todo sobre 2r. Entonces lo que hago es multiplicar y me queda m cuadrado por s al cuadrado sobre 4 por 2 me queda 8r. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Ahí sale este valor, ¿no?
El de acá lo que hace es sacarle como que fuera factor común m cuadrado, r, y me queda c al cuadrado sobre r, y tomándonos en cuenta que c cuadrado sobre 2r es la potencia de la portadora, y me queda que es m cuadrado por pc sobre 4. Aunque en realidad este valor de s al cuadrado sobre 2r me va a quedar, déjenme ver acá la ecuación, sí, es en función de la portadora, netamente es la portadora por la resistencia de carga. Nada más. Ok, con eso la potencia total en una señal analógica es igual a ¿qué? A la potencia de la portadora más la potencia de la banda lateral superior y más la potencia de la banda lateral inferior. Potencia de la portadora es igual a ¿qué? A la potencia de la portadora más m cuadrado por la potencia de la portadora más 4, que es lo anterior, como es igual, se puede multiplicar por 2 o sumarle al mismo, ¿no? Más m cuadrado por potencia de la portadora sobre 4, me queda igual a PC, más m cuadrado por PC sobre 2, saco factor común y me queda que la potencia de la portadora es igual a la potencia de la potencia total, es igual a la potencia de la portadora de 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. Es decir, que me queda todo en función de la amplitud de la portadora. Si ustedes se dan cuenta, aquí la potencia total de una señal AM va a variar prácticamente en función de ¿qué? Del índice de modulación. Primera cosa, la potencia total de una señal AM es la sumatoria de las bandas laterales y la potencia de su portadora. La potencia total. Y la potencia total de la envolvente es que si aumenta el coeficiente de modulación, aumenta la potencia. Es decir, que si aumento más el índice de modulación, necesito más energía para poder enviar la onda electromagnética o la onda de modulación AM. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí, por favor. Fácil, ¿no? Pues lo único que quiero es que no se olviden es que potencia de la portadora va a ser igual a S al cuadrado sobre 2R. ¿Sí? Potencia de la portadora es igual a S sobre 2R, tomando en cuenta que la potencia lateral superior igual a la potencia lateral inferior va a ser igual a S al cuadrado sobre 2R, pero tomando en cuenta que S, de acuerdo a la fórmula que sacamos de voltaje, esto es igual a M por S al cuadrado sobre 2, que es la amplitud. Ustedes lo pueden reemplazar, tomando en cuenta que la potencia total es la sumatoria de la potencia de la portadora más las potencias laterales superior e inferior que me queda cada una de ellas. Acá tenemos el gráfico donde tengo en función del eje X la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, y tengo en el eje Y la potencia. Frecuencia de la portadora, frecuencia de la frecuencia del lado superior y frecuencia del lado inferior. La portadora es S sobre 2R, la otra es M cuadrado por PC sobre 4 y la otra es M cuadrado por PC sobre 4, en función de la potencia. Facilito. Hagamos este ejercicio, por favor. Dice que para una onda full carrier de doble banda lateral en AM, es una banda, una modulación normal, un voltaje máximo de la portadora, 10 voltios pico, una resistencia de carga RL de 10 ohmios, y un coeficiente de modulación 1. Wow, entonces si es así, 1 significa que está así, está 100% aquí. ¿Sí? Dice, determinar las potencias de la portadora y de las bandas laterales. Potencia de la portadora es igual a la amplitud de la portadora al cuadrado sobre 2 veces la resistencia. Sería 10 voltios pico al cuadrado sobre 2 veces la resistencia de 10 ohmios, que me va a dar 10 vatios, ¿cierto? 2 por 10 al cuadrado sería 100 voltios pico sobre 20 ohmios, me va a salir 5 vatios, ¿no? Es lo que me va a salir la primera. Y la potencia de la banda lateral superior, que es igual a la potencia de la banda lateral inferior, me va a salir igual a la potencia de la portadora, que sería C. ¿Cuánto me sale la fórmula? A ver, sería aquí. Sería MS
¿Cuánto sería aquí? Sería M S al cuadrado sobre 2, que sería 4R. Que sería 8R. Entonces yo puedo reemplazar ahí, ¿no? M cuadrado, que sería 1 por la amplitud, que sería 10 voltios al cuadrado, sobre 8 por 10 ohmios, que sería 100 voltios pico al cuadrado, sobre 80 ohmios. Este sería la mitad 5, la mitad 4, 1,25, ¿no? Vatios. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Y la potencia y el espectro de potencia va a ser igual. Frecuencia de la portadora más la frecuencia modulante, frecuencia de la portadora menos la frecuencia modulante. Este va a ser de 5 vatios y estos deberían ser más chiquititos. Entonces estos de aquí serían de apenas 1,25 vatios. 1,25 vatios. Se acabó el ejercicio, ¿no? Para nuestro caso. Y listo. Ahora, si nosotros dice que para el índice de modulación 0,5, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto saldría, por favor? La de la potencia de la portadora no cambiaría, ¿no es cierto? No. Bien. Se mantendría 5 vatios, pero para las bandas laterales sí se disminuiría. ¿Cuánto sería? El cuarto, 2.5. 2,5. Sí. Ya. Entonces el otro sería más o menos dibujar la frecuencia de la portadora, frecuencia de la portadora, frecuencia de la modulante, frecuencia de la portadora menos la modulante. Este es 5 vatios y este es 2,5 vatios. El de acá sería 2,5 vatios. Ok, entonces el índice de modulación significa que cuando yo tengo mayor índice de modulación, tengo menos potencia en las bandas laterales, y cuando el índice de modulación es la mitad, yo necesito mayor potencia para tener las bandas laterales. No se olviden eso. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Dígame. Yo le hice y no me salió 2.5, me salió 0.3125. Perdón. Sí, Inge. A mí Sí, también. Sí. Habla serio, Faraón. Perdón, Inge, he metido mal el dedo en la calculadora. Bueno, preferible aquí, pero en la prueba no. Así no es culpa. Gracias, ingeniera. Así Pero es. yo, no, tranquilos. Quiero borrador. Borrador. No me sale. Bueno, a ver. ¿Cuánto me dijo, ingeniera? 0.3125, Inge. Gracias, ingeniera. 0,30. Entonces, ahí sí se cumple. En cambio que cuando yo necesito todo el 100%, necesito mayor potencia. Es proporcional. Cuando tengo la mitad de energía, necesito menos energía para enviar. Mayor potencia para poder enviar mayor cantidad de energía. ¿Sí le salía todo ese valor? 0.3125. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. No hay ningún problema. Ok, vamos con lo siguiente, que es corriente o los cálculos de la corriente en AM. Lo que hace es que, por ejemplo, para los valores de corriente, recuerden que la corriente en un circuito de serie es la misma, pero cuando ya le sacamos en paralelo tenemos que sumar, ¿cierto? Tenemos que sumar para tener la corriente total. Ahora, en cambio, aquí hace la relación en corriente total, le hace la potencia, la relación de potencia total sobre potencia de la portadora. PT sobre PC. Potencia es igual a I cuadrado, sí, IT total al cuadrado. No sería, sí, por la resistencia de carga, y la potencia de la portadora va a ser IC de la portadora al cuadrado por L. Máxima transferencia de potencia, las resistencias son iguales porque es igual. Son las 3 de la tarde en punto. Gracias, Jarvis. Ok.
Con eso sacamos que la relación va a quedar I total al cuadrado sobre IC al cuadrado. La corriente total es en amperios, la corriente de la portadora también es igual a, ¿cómo se llama? Es igual a en amperios, ¿no? Y eso me da igual que es igual a 1. A ver, me dice que I total al cuadrado sobre IC al cuadrado es igual a 1 más M cuadrado sobre 2. Entonces la corriente I total al cuadrado va a ser igual a IC al cuadrado que multiplica a 1 más M al cuadrado sobre 2. ¿A qué le iguala esa relación? Lo que nosotros tenemos. Aquí, bueno, saca la raíz cuadrada y le queda literalmente este valor. ¿A qué igual saca? Lo que pasa es que ellos están igualando la potencia total en FM, perdón, en AM, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Acá tenemos, ya lo sacamos, que es igual a la potencia de la portadora que multiplica a 1 más el índice de modulación sobre 2. No sé si están de acuerdo. Sí. Ingenieros. Y lo único que hace es la relación de aquí, PT sobre PC, me queda 1 más M cuadrado sobre 2. Aquí lo que hace es el proceso de dejarles una función de corriente y aplica el concepto de máxima transferencia de potencia. Si aplico el concepto de máxima transferencia de potencia, significa que la energía del transmisor llega totalmente a la energía del receptor. Y eso es todo. Entonces, con eso, me queda que la corriente total del circuito es igual a la corriente de la portadora, que es raíz cuadrada de 1 más del índice de modulación al cuadrado sobre 2. Tomar en cuenta que es primordial en AM el índice de modulación, que no es nada más que la relación de la señal modulante sobre la señal portadora, y jamás debe ser mayor a 1, porque si no existiría sobremodulación. En FM puede ser mayor a 1, en las modulaciones digitales varía de acuerdo a la aplicación. Aquí dice realizar el cálculo para los siguientes literales. Dice para el caso A, B, solo dos casos. 1A. El índice de modulación es 1, potencia de la portadora es 6 vatios y voltaje de la portadora es 4 voltios pico. Entonces aquí me sale que la corriente total me sale 1.83 amperios. Verifíqueme en este valor, por favor. Y el otro me dice que cuando el caso 2 es que el índice de modulación es 0.5, la potencia de la portadora se mantiene, pero el voltaje de la portadora no es 4 voltios, sino es 1 voltio pico, y me sale 6.36 amperios. Verifíqueme en ese valor, por favor. A ver, este valor de aquí me va... Estábamos en... Julio, por favor, ¿me verificas este? Ingeniero Atiaja. ¿Estás conectado, ingeniero Atiaja? Inge. Ya, me verificas el ítem B, por favor. Y los demás me revisan. Con esos valores calculen la corriente total, potencia de la portadora, voltaje de la portadora. Pero aquí simplemente si no tengo la corriente de la portadora, aquí ya puedo encontrar, ¿no? Porque me está dando voltaje y corriente. Perdón, voltaje y potencia. Corriente máxima de la señal portadora. Ese. ¿Sale o no sale? Sí salió ahí. Sí, sí sale ahí. 1.83, ¿no? Y Sí. acá me sale 6.36. Sí, Inge. Ya. Ojo con lo siguiente. Verán que me dice índice de modulación. Esta señal de aquí, voy a reducir un poquito el tamaño para coger el otro.
y para indicarles. Yo acá tengo una forma de onda así, ¿no? Donde se choca aquí, donde tengo el 100%, ¿no es cierto? El voltaje de la amplitud de esto es de 4, de la portadora, que sería, este sería de 4 voltios pico. En cambio, la de aquí es esta. Este de acá es más chiquitito, que sería un voltio pico. Y si tiene más abertura. ¿Qué significa lo siguiente? Que cuando yo mando máxima cantidad de energía en un sistema AM, la corriente total del sistema de la portadora en función de la potencia va a ser, si se puede decir, dentro de los rangos normales, que son circuitos no de alta potencia, que tenemos 1 o 2 amperes, que no hay ningún problema, que podemos manipularlo. Pero cuando el índice de modulación es menor a 1, comienza a decrecer, necesitamos mayor cantidad de recursos para mandar mayor información, se reduce obviamente la amplitud de la portadora y por ende la corriente total es mucho mayor. Y esto ya de 6 amperios hablamos ya de circuitos de potencia, donde nosotros ya utilizamos diodos Zener, utilizamos transistores de potencia, diodos de potencia, necesitamos optoacopladores de potencia y necesitamos relés para poder trabajar en esta parte. Tomarán en cuenta esas partecitas que no es nada de otro mundo. Ahora, la siguiente o la última parte de esto habla sobre la modulación AM con una señal compleja de información. ¿Qué significa modulación AM con una señal compleja de información? Significa que la señal moduladora es una onda compleja formada por muchas ondas sinusoidales con distintas amplitudes y frecuencias. Es decir, que prácticamente la onda que está ingresando desde esta una, después está ingresando esta, después está ingresando la de acá, está variando. O sea, es una señal muy compleja de ver cuál es la que nosotros tenemos. ¿Cuándo se produce esta señal AM compleja de información? Es cuando yo quiero enviar muchas señales al mismo tiempo, lo cual no es adecuado. Sí, por eso se manda una al mismo tiempo. Pero en los sistemas digitales yo puedo mandar todas al mismo tiempo, porque cada una tiene una cierta frecuencia y cada una se va a mandar a una longitud de onda si se manda por fibra óptica, ¿no? Entonces, al momento de los sistemas AM, cuando yo quiero mandar acá a este modulador y acá tengo la señal de la portadora, prácticamente lo que hace es que cada uno de ellos, la señal modulante de información, va a tener, de acuerdo a la señal de modulante 1 con la señal de la portadora, va a tener un índice de modulación 1. Tengo una señal modulante 2 con respecto a la señal de la portadora, respecto, no digo respecto, ¿no? Esta va a ser un índice de modulación 2 y así, debido al tratamiento de varias señales que queremos tratarles o enviarles para poder modular. Entonces, lo que hacen es que estos índices de modulación de las diferentes señales que entran al modulador AM, se hace un promedio. Y se saca que es una índice mayúscula, que es la índice de modulación promedio, que no es nada más que la raíz cuadrada de cada una de estas ondas complejas, M1 al cuadrado de cada una al cuadrado de su sumatoria de cada una de ellas. Y esta M ya se puede calcular en función de la potencia total, que es igual a la potencia de la portadora, que es 1 más el índice de modulación sobre 2. ¿Sí? Entonces, estas señales variables o complejas que se puede tener, no es que compleja significa que yo tengo una real y una parte inductiva o una parte capacitiva, no. Es compleja es porque no puedo unificar la señal que se puede enviar a través del modulador. Y para nosotros interpretarla necesitamos un valor promedio y lo que hacen es simplemente que el índice de modulación es igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus miembros, de sus señales, de su índice de modulación al cuadrado. Y es lo que se tiene acá, ¿no? Y se trabaja de la misma manera. Por ejemplo, se tiene la de acá, perdón, le pasé a otra. Ok, ¿dónde estamos? Acá, listo. Por ejemplo, dice, una transmisión de M tiene una potencia portadora no modulada de 100 vatios, una potencia portadora, y se modula de una forma simultánea 3 señales con coeficientes de 0,2, 0,4 y 0,5. Algo importante, que las señales o los índices de modulación no deben pasar de 1.
Si es que pasa de 1, esa no le considero. Para el cálculo, por favor, ¿no? Para el cálculo no le considero. Y entonces yo ya no le hago para 3, sino le hago para 2, porque ya le desprecié esa señal, porque me va a producir sobremodulación. Determina la ecuación de la señal, coeficiente de modulación, potencias de banda lateral inferior y la potencia transmitida. Entonces, lo que yo tengo acá es lo siguiente. Índice de modulación es igual a la raíz cuadrada, en este caso de 0.2 al cuadrado más 0.4 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Raíz cuadrada me sale 0,67. Es decir, que tenemos el 67% de promedio de estas ondas que se pueden enviar. Potencia ¿cómo se llama? De transmisión de la banda lateral superior e inferior. El índice de modulación que calculamos, la potencia va a ser igual a PC por M al cuadrado sobre 2. Potencia de la portadora es 100 vatios por el índice de modulación, que es 0,67 al cuadrado sobre 2. Me debe dar 22.445. Por favor, me da verificando ese valor, ingeniero Montesinos, tenga la gentileza. Y la potencia total no es nada más que la portadora, que es 100 vatios, que multiplica 1 más el promedio, que es 0,67 al cuadrado sobre 2, y que me da 122.445 vatios. Gilson, ¿me das verificando ese valor, por favor? Ya, Inge. Sí, sí sale ese valor, Inge. ¿Ya? Gustavo, ¿me verificaste? Sí, Inge, sí sale. Ya, 22.45 y la potencia total es 122 vatios, correcto. La ecuación, recuerda que la voltaje AM es igual a S, o S por seno de 2pi FC de T más un medio. Cuando este es positivo, un medio coseno de 2pi, este es FC menos FM, más un medio, si este es menos, acá es suma, ¿no? Internamente, nada más. Pero como tengo F1, tengo que tenerle para las tres modulaciones de F1, menos un medio coseno de 2pi FC más F2, y más un medio coseno de 2pi FC menos FM2 de T, igual menos un medio coseno de 2pi FC más FM de 2, FM2 más un medio coseno de 2pi FC menos FM de 3 menos un medio coseno de 2pi FC más FM3 de T. Es decir, que yo en la portadora, en el espectro, voy a tener la función de FC, voy a tener por acá una FC más una FM1, por acá voy a tener una FC menos FM1, más por acá voy a tener una FC más FM2, por aquí voy a tener una, digo yo, ¿no? Una FC menos, perdón, sí, menos una FM2, por acá voy a tener una FC menos FM3, y por acá tendría la que es prácticamente la FC más FM3. Nosotros podemos dejar la ecuación y aquí vemos que está 3 señales por los 3 índices de modulación. O aquí le puedo poner que la señal BAM de T va a ser igual a la amplitud de la portadora. ¿Me da amplitud de la portadora? No me da amplitud. ¿Puedo determinar la amplitud de la portadora? Ingenieros, con los datos que tengo. Sí. ¿Cuánto es la señal de la portadora? A ver. La amplitud. Índice de modulación es igual a M sobre S. No tengo M, no tengo S, pero sí tengo potencia. ¿Cuánto sería S? ¿Cuánto sería?
Estefanía Abril, ¿me ayuda, por favor? ¿Puede determinar esa ingeniera? ¿Cuál era, Inge? Quiero saber, para reemplazar la ecuación nomás, ¿cuánto es ese? ¿Cuánto sería la amplitud de la portadora? Tocaría reemplazar en la ecuación. Ya, indíqueme, ¿cuánto me sale? Inge, no creo que tenemos los datos suficientes porque M no tenemos, pero M vendría a ser el promedio de las tres señales, Ya, ¿a qué es pero igual la potencia de la portadora, ingeniera? M no tenemos. Claro, no tenemos. Si yo quiero potencia de la portadora, tengo potencia de la señal S al cuadrado sobre 2R. No tengo Ajá, resistencia, no me da datos. no. Más. ¿Por dónde más podré ir? ¿Podría calcularlo? Si no tenemos, podríamos dejarle la ecuación de esta manera, ¿no? No habría ningún problema dentro de la solución. Yo no tengo, no puedo así, asumir tampoco porque no me está dando condiciones para poder calcular ese. ¿Qué opina Panchito? ¿Puedo calcular o no? No, no, Inge, no se puede. No, pensé que sí teníamos el dato que nos hace falta, pero no. Índice de modulación tengo, potencia de la portadora tengo. Solo que la potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? No tengo ninguna. Le podríamos dejar de esa manera. Ok, hasta aquí hemos acabado todo lo que son los parámetros de AM. Hemos acabado casi un capítulo del libro de Tomás. Casi un capítulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, ingenieros? No, Inge. ¿Está facilitado? Voy a preguntar entonces. Sí, porque no es nada del otro mundo esto. Ok, vamos a descansar 5 minutos, 3:25 nos vemos, ¿ya? Para poder borrar esa parte. Descanse, vayan a tomar una agüita, vayan a lavarse las manos, lo que sea, ¿ya? Nos vemos en 5 minutos, por favor.
Ok, ya regresamos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ingenieros. No, Inge. No. Ok. Listo. Ahora lo que vamos a ver, bueno, primero vamos a ver algo de los tipos de modulaciones de AM brevemente, unos tipos que existen tres tipos que existen de modulaciones AM que le dicen, y vamos a ver algo del modulador, cuál es la estructura del modulador y de un demodulador. Es lo que vamos a alcanzar a hacer el día de hoy. El día jueves, recuerden que tienen que hacer laboratorio y el día viernes avanzaríamos con lo que estamos viendo. Muy bien, veamos los tipos de modulación en AM. Bueno, en realidad estos tipos de modulación es cómo se trabaja en función del espectro. Me explico. Como ustedes saben, nosotros trabajamos el modulador, tiene su frecuencia portadora, tiene la frecuencia de información, y acá tenemos la frecuencia de portadora o de carrier, acá tengo la frecuencia superior y la frecuencia inferior. Cuando yo ocupo la banda lateral inferior y la banda lateral superior, que conocemos como modulación, la que nosotros conocemos como modulación tradicional o la modulación full carrier, la DSP, doble banda lateral full carrier o modulación normal. Entonces, esta es la que se conoce como banda AM-DSB o convencional. En algunos libros le ponen que la señal BAM-DT, ya saben ustedes, acá le pone como señal modulada SDT, que va a ser igual a la amplitud de la portadora, que multiplica más 1 más el índice de modulación, y esto multiplica por la función coseno de 2pi FC, ¿no? Entonces, esta función lo único que está haciendo es multiplicar la función de una señal con otra, pero cuando multiplica por coseno significa que está desfasado, ¿no? 90 grados más o menos. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta en la ecuación que le tienen en otros formatos de libros, este factor hace que multiplica a 1 más el índice de modulación, nosotros le conocemos como ganancia de la función g de t, y esta es la que forma la envolvente de la señal AM. No se olvidarán, si encuentran esta ecuación, se conoce como la envolvente de la señal. Si MT tiene un valor positivo más 1 o un valor menos 1, se dice que la señal está modulada, obviamente, o sea, perdón, si les quiere decir esto, ¿no? Si tiene un valor más 1 arriba y un menos 1, significa que está unido aquí. En este punto significa que el índice de modulación llega al 100%. Dentro de los parámetros, recuerden que el índice de modulación es igual a la modulante sobre la portadora. Acá en esta ecuación le pone amplitud. A le pone AM sobre AC. O el porcentaje de modulación es igual a la amplitud máxima. Recuerden ustedes que nosotros tenemos dos amplitudes, ¿no? Tengo una amplitud A máximo, voltaje máximo positivo. Tengo un voltaje máximo negativo. Tengo un voltaje positivo un voltaje A mínimo y un voltaje negativo A mínimo, ¿no? Es lo mismo que tienen en otro formato. Entonces, prácticamente aquí es la diferencia de índice de modulación, el máximo menos el mínimo sobre el máximo más el mínimo, ¿no? Para obtener el porcentaje de modulación. Ese es el que nosotros vemos. Ahora, nosotros vamos a tener, y convencional, ahora vamos a tener la modulación AM-DSB-SC. Este significa que prácticamente lo que nosotros vamos a trabajar es que vamos a transmitir, está exclusivamente en las bandas laterales. Es decir, a ver, sería doble banda lateral, pero en sus bandas laterales.
Es decir, que yo voy a utilizar todo el ancho de banda para mandar en la banda lateral superior y la banda lateral inferior. ¿Cuál es la diferencia de la una con la otra? Primero, ya no vamos a tener, como les digo, problemas si podemos trabajar sin la función de la portadora en nivel espectral, si no voy a tener la frecuencia superior, la frecuencia inferior. Pero empíricamente dentro de estas señales sí está la frecuencia de la portadora, porque nosotros la frecuencia superior va a ser igual a la portadora más la modulante, obviamente, y acá voy a tener la inferior, va a ser igual a la portadora menos la modulante. Es decir, que voy a utilizar prácticamente las bandas laterales. Como no ocupa a veces este tipo de la portadora, a veces se vuelve una modulación muy ineficaz a veces, ¿no? Es muy sencilla porque estoy ocupando solo las bandas laterales y es selectiva poder transmitir la información. Toda la información está transmitida en las bandas laterales, lo cual la portadora se suprime y no se transmite. La portadora se suprime y no se transmite. La señal de AM con la portadora suprimida, esta se conoce como DSB-SC, ¿no? Doble banda lateral, pero suppressed carrier, suprimida su portadora. ¿Por qué no es tan ineficaz? Porque a veces podemos tener, por ejemplo, varias señales analógicas y podemos variar esta señal que puede estar desfasada. Entonces vamos a tener problemas con esto. La señal va a quedar con amplitud de la portadora, porque si no hay portadora no vamos a tener bandas laterales, por la función MT por coseno de 2πfc. Recuerden que si me da la función coseno, ¿qué significa? La señal, ¿en qué función está? Está en función de amplitud, voltaje o potencia, ingenieros. Ingenieros, ingeniera Zapata, ¿me puede ayudar? En función de la amplitud, ingeniero. A ver, cuando tengo modulación, me sale coseno, sí, ¿no es cierto? Sí. Me sale coseno cuando tengo en amplitud. Cuando tengo voltaje también me sale coseno. Cuando tengo señal de potencia me sale en cualquiera. Significa que estas amplitudes, como tú mismo me dices, están en función de amplitud o en función de voltaje. Entonces, aquí simplemente la función de la señal va a ser la amplitud de la portadora por el índice de modulación por coseno de 2πfc. Es decir, que aquí está dada la función solo en función de la portadora. Pero el índice de modulación tiene un nivel 0. Tiene un nivel 0, ¿por qué? Porque está suprimido ¿quién? La portadora. El índice de modulación es igual a la modulante sobre C. Si esto es igual a 0, ¿cuánto será ahí? ¿Será 0? Algo dividido para 0, ¿cuánto me da? Indeterminado. Ah, ya, me da indeterminada, me da un valor infinito. Entonces, por eso dice que el valor debe ser sumamente pequeño o sumamente grande. Es lo que se tiene por infinito. Cuando se suprime esto, no se tiene un valor determinado o se tiene un valor demasiado grande o demasiado pequeño, dice modulación. Por eso es ineficiente. Cuando utilizan esto es para hacer comunicaciones cortas. Comunicaciones cortas. Pero al resultar que este índice de modulación es infinito, ¿sí? Debido a que no hay componente de la portadora, significa que es ineficiente el sistema, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué se les indica esto? Porque a veces del apuro, a veces cuando pasa la modulación, pero no pasa la portadora, hay comunicación y hay corrección de errores, no transmiten la información adecuada. Esta señal es parecido, idéntico a la AM convencional, excepto que las funciones de variaciones de sus componentes laterales superior e inferior han desaparecido, ¿no? Han desaparecido las funciones de sus componentes, especialmente con respecto a la portadora. Acá tenemos que es igual a la amplitud de la portadora sobre 2 por el índice de FC, F menos FC, más el índice de modulación de F más FC. Si nosotros viéramos la señal de onda, parecería algo
algo así, ¿no? No sé si le notan. Fuera disperso la modulación de un intervalo. Llega al 100% y comienza y es otra vez. Aumenta la señal. Mayor cantidad de energía, pero no se transmitiría totalmente la señal porque la portadora está suprimida, ¿no? Es sencillo el circuito porque nosotros podríamos hacerle un circuito pasabanda o un rechazabanda para poder transmitir. ¿Sí? Recuerden, el primero es bandas laterales con la portadora, el segundo es con banda portadora suprimida. Y vámonos al siguiente, que es prácticamente una modulación SSB, AM. Este, en cambio, se conoce como banda lateral única, banda única. Es decir, que yo puedo transmitir a la banda lateral superior o la banda lateral inferior. Eso se conoce como banda lateral única o denominada single side band, ¿no? Es SSB, banda lateral única. Eso lo que ha permitido es mejorar el espectro, porque si ustedes se dan cuenta, yo al momento de tener aquí que tengo mayor ancho de banda, pero aquí banda lateral única es que yo puedo ocupar la banda lateral superior o la banda lateral inferior. ¿Con esto qué hago? Lo que yo ocupo, el ancho de banda, yo ocupo o gasto la mitad de la energía para poder transmitir la cantidad de la energía a través de la señal portadora. Algo fundamental, se puede ocupar normalmente para transmisiones de voz y regularmente la que nosotros vamos a trabajar van a estar encima de la portadora, es decir, la banda lateral superior, para no tener problemas de interferencias con la banda lateral inferior que tenga otro canal adyacente al que yo quiero transmitir. Ahora, prácticamente estos tipos de comunicaciones se ocupa para transmitir un poquito más lejos, un poquito más, donde se utilizan ya menos potencia, pero con mejor calidad de transmisión y se ocupa menos cantidad de equipos. Pero me dice, pero si ocupa menos energía, pero puedo transmitir a larga distancia, sí. ¿Por qué? Porque recuerda que la longitud de onda de la señal, al poder tener, yo mando de AM, mando mayor longitud de onda, y necesito, si varía el índice de modulación, que va a ser del 50%, pero va a llegar como que fuera al 100%, utilizando el 50%, necesito menor potencia para poder transmitir. Entonces puedo alcanzar un poco más, no digo totalmente, un poco más de cantidad de energía. Ahora, como prácticamente esta banda lateral está debajo de la portadora, el receptor generalmente compara la señal que llega con un oscilador de la portadora para poder corroborar que este es componente de la señal. Entonces, de ahí les reconstruye la señal. Si ustedes se dan cuenta, esta señal de la portadora ASB o SSB, a diferencia del otro, este tiene, no sé si le notan, es más grande la amplitud y tiene mayor componentes de AM. En cambio, aquí es la amplitud, es casi como que fuera constante. Entonces, ustedes con este gráfico es que solo estoy ocupando una banda lateral superior o una banda lateral única que se tiene, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que nosotros podemos tener para poder trabajar dentro de los sistemas, ¿no? No sé si me entienden hasta aquí. Tengo una que es de la banda normal, que es portadora, acá en la banda lateral superior e inferior. La segunda es la que elimino, suprimo la portadora. Y la tercera es la que yo tengo, la banda lateral única, que regularmente a veces es la banda lateral superior, donde voy a ocupar la mitad de la cantidad de energía. Y la última, para terminar esta partecita, tenemos la modulación AM-BSB. Es una sideband vestigial. Significa que es un vestigio del ancho de banda de la doble banda lateral. Estos sistemas de comunicaciones, exclusivamente los sistemas de doble banda lateral, no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable los de doble banda lateral? Porque toma demasiado ancho de banda. Obviamente, porque necesito aquí, imagínense, necesito gran ancho de banda, si se aumenta la frecuencia de la portadora con respecto a la frecuencia de la información, voy a aumentar mayor el ancho de banda. Yo puedo, el ancho de banda, si aumento la frecuencia, ¿se aumentará el ancho de banda? Si aumento la frecuencia, ¿aumentará el ancho de banda? Ingenieros. Pregunta, si aumento la frecuencia, ¿aumentará el ancho de banda?
A ver quién falta. Darwin. ¿Qué opinas, ingeniero Laura? Sí, Inge. Sí, ¿por qué? Sí le escucho, Inge. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Digo, si aumentamos la frecuencia en un sistema AM, ¿aumenta el ancho de banda? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, Inge. No, ¿por qué? Porque... ¿Qué pasaría si lo siguiente tengo? A ver. ¿Qué pasa si yo tengo un modulador con una frecuencia de 10K y yo tengo la frecuencia de la portadora que es igual a 30K? ¿Cuánto es el ancho de banda? Si ven la hoja de cuadros, por favor. Sí. Sí. Se ven. Sí. Si aumenta la frecuencia de aquí dice 10K. Aquí yo tendría ¿cuánto el ancho de banda, ingeniero? Darwin. Elías, ¿cuánto es el ancho de banda? Elías, ¿me escuchas? Sí, Inge, a ver, sería la frecuencia de la portadora 30 más los de la frecuencia de información que es 10K, sería 40 la banda superior. Y, ¿Cuándo es el ancho de banda del primero? a ver, del gráfico que está ahorita enseñando es el ancho de banda de... Sí, el ancho de banda del primero. De 20 kilohertz. Correcto, de 20 kilohertz. ¿Cuánto lo que piensas, güey? 20 kilohertz. Ahora, si yo digo aumento la frecuencia a 10K, perdón, 20K, ¿cuánto es el ancho de banda? De 40 Hz. Ah, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Si aumento la frecuencia, aumento el ancho de banda, sí aumento el ancho de banda. Ahí está demostrado. Entonces, ojo con lo siguiente. Entonces, si yo aumento la frecuencia del modulador, yo aumento el ancho de banda. Porque recuerden que el ancho de banda es 2 veces la frecuencia de información o 2 veces la frecuencia modulante. Entonces, con ese concepto regreso nuevamente a la teoría, por el grafiquito. Voy a esa hoja donde está. Entonces, significa que yo a mayor cambio, aumento el ancho de la frecuencia, necesito mayor ancho de banda. Está demostrado eso, ¿sí o no? Primera cosa. Entonces, cuando yo hago una modulación, aquí como pone una modulación doble carrier, se modula, me queda un vestigio de los puntos laterales. Es decir, no ocupo todo el ancho de banda, se va a quedar algo sin utilizar, perdón, del ancho de banda de la modulación de doble banda lateral. Entonces, la modulación SSB que vimos anteriormente de single band, que es, ahora no, yo no quiero utilizar las dos, quiero utilizar solo la banda lateral superior, tampoco se va a tener. Porque si tú te das cuenta, nosotros teníamos de 10, era 20. Si poníamos 20, era 40. Si tengo los de 40 y solo utilizo la banda lateral superior, ¿cuánto me queda? 20. Queda como lo que fuera trabajando en la de 10. Entonces también
tengo problemas de que ocupo mayor ancho de banda. Si tengo 25, No sé si me escucho, Inge. Inge, no se le escucha. Sí que me quedé sin internet. Parece que el Inge se quedó sin internet. Dele. Y ahora, Esperemos verlo un ratito si nos manda al grupo y ahí vemos. Como administrador se cancela la bobina. Digo. Se fue la luz, dice. Bueno, pues finaliza. Se le va la luz, dice. Se fue la luz, dice. Me burro.